Hoy en día tenemos esta idea de que la astrología tiene un fundamento psicológico, que la carta astral sirve para conocer cómo somos y poco más. Pero la astrología es un árbol con muchas ramas. Es interesante entender que durante la mayor parte de la historia, los astrólogos han visto este arte desde otras perspectivas. Por ejemplo, como una disciplina puramente predictiva, o incluso como un oráculo muy similar al tarot. Los astrólogos se buscaban para buscar objetos perdidos o tesoros ocultos, para conocer el resultado de una batalla o el mejor momento para realizar un negocio. También para saber cuándo debía uno contraer matrimonio y con quién. Y también para conocer el origen y el remedio de una enfermedad. E incluso para calcular la fecha de la muerte de una persona. Sí, también para eso. Ver la carta astral como la expresión de la personalidad y la potencialidad del ser humano es algo que siempre ha existido en nuestro arte. Pero cuando entramos en el campo de la astrología clásica, aquella que es anterior al descubrimiento de los planetas que están más allá de Saturno, nos acercamos a un mundo apasionante, un mundo de personajes que sabían leer las estrellas y que sabían pronosticar de una manera sorprendente. Es verdad que se trataba de una astrología muy determinista. Por ejemplo, calcular la fecha de la muerte de alguien lo es, desde luego, pero aquellos astrólogos no tenían miedo a saber. Ahora te quiero hablar de un personaje que para mí ejemplifica lo mejor de la astrología clásica, un gran maestro. Contaré algunas anécdotas sobre su vida y esas anécdotas espero que te ayuden a entender cómo funcionaban los astrólogos no hace tanto tiempo. Ese maestro fue William Lilly. William Lilly vivió en uno de los momentos más interesantes de la historia británica, el siglo XVII, un siglo que me apasiona. Guerras civiles, un rey decapitado, una república que se convirtió en dictadura, la restauración de la monarquía, conflictos de religión, guerra contra Irlanda y en medio un incendio y 2 epidemias. Cuando decimos hoy en día que estamos viviendo tiempos complicados, quizás haya que recordar que en el pasado la vida también era dura, también estaba llena de dificultades. El siglo XVII en Inglaterra fue un tiempo para valientes. William Lilly nació al comenzar el siglo, en 1602, y lo hizo con el Sol en el signo de Tauro, la Luna en Capricornio y un gran trígono de tierra que le hizo ser un hombre práctico. También es verdad que todo esto está matizado por un ascendente en el signo de Piscis, un ascendente que le otorgó un aspecto soñador que vemos en sus retratos. Recibió una buena educación y aprendió la lengua latina, que luego le ayudaría mucho en sus estudios de astrología. Hay que recordar que en aquella época todos los libros verdaderamente importantes estaban escritos en latín. Debido a la precaria economía familiar, no pudo ir a la universidad, algo que sin duda hubiera sido muy positivo para un hombre de su genio. Pero aún así, trabajó como ayudante de un señor acaudalado y se estableció en Londres. En su juventud tuvo una amante que falleció prematuramente a causa de un cáncer. Se casó 2 veces y hay que decir que ambos matrimonios
le proporcionaron grandes ventajas económicas. La primera esposa fue una viuda rica que buscaba un poco de cariño y que le dejó una buena herencia al fallecer. Pero su segunda mujer era, según sus propias palabras, de la naturaleza de Marte y no fue feliz con ella. Se educó astrológicamente con un tal Evans, un hombre de origen galés, bastante pendenciero, un hombre que a veces se presentaba a las clases con un ojo morado o con algún que otro desperfecto. Lily comprobó que Evans era muy capaz de hacer un juicio astrológico correcto, pero con frecuencia le decía a los clientes lo que querían escuchar. Hay que decir que esta deshonestidad era algo que molestaba mucho a nuestro protagonista. Lily estudió astrología con ganas, a veces durante más de 12 horas al día. Conoció a otros grandes astrólogos de su tiempo y se hizo famoso por grandes trabajos predictivos. Llegó a tener amistad con personas que eran próximas al rey Carlos I. El propio rey le pidió consejo en alguna ocasión, pero no hizo caso de sus recomendaciones y acabó derrotado en el campo de batalla y decapitado. En uno de sus escritos, William Lilly añadió un jeroglífico, una imagen que mostraba al signo de Géminis en medio de las llamas. El jeroglífico fue publicado en 1651 y se interpretó como el vaticinio de un gran incendio en la ciudad de Londres, una ciudad que se consideraba regida por el signo de Géminis. Lo cierto es que hubo un incendio, un gran incendio de hecho, pero se declaró bastante después, en el año 1666. Un incendio que fue reflejado en sus escritos por personajes de la época, como el diarista Samuel Pepys. El incendio fue devastador y aunque no causó demasiadas pérdidas humanas, arrasó gran parte de la ciudad de Londres. Realmente fue un hecho traumático que llevó a una reconstrucción de la ciudad por parte del rey Carlos II. Lo interesante del caso es que un mes después de que el incendio fuera sofocado, a alguien se le ocurrió la idea de que Lily pudo haberlo provocado para que se cumpliera su profecía. De hecho, le denunciaron ante la justicia y tuvo que comparecer ante el juez. Afortunadamente, todo se resolvió sin ninguna consecuencia para nuestro protagonista. El incendio se inició en una panadería y, por supuesto, Lily no tuvo nada que ver en ello. Es llamativo que a un astrólogo se le acuse de algo así y que el caso incluso llegue a manos de la justicia. Son cosas del siglo XVII. Una anécdota que me gusta mucho acerca de Lily tiene que ver con la ocasión en que un ladrón entró a su casa a robar. Lily no estaba allí y no tenía modo de conocer quién había cometido el delito. Pero, ¿de verdad no tenía modo de saberlo? Pues sí que lo tenía. Estamos ante un astrólogo clásico y uno muy bueno. Lily hizo una carta para el momento, lo que se denomina una carta horaria. Y este es un sistema muy parecido a la consulta de un oráculo, como el tarot. Hay que decir que William Lilly era un genio en este arte. Gracias a la carta horaria, pudo hacer una descripción del ladrón, tanto de su aspecto físico como del lugar donde podía vivir. Lo interesante del caso es que fue con esta información a la policía y le tomaron en serio. Habría que ver qué ocurriría en este tiempo actual si alguien fuera a la policía con una pista obtenida astrológicamente. Con toda seguridad,
lo pondrían de patitas en la calle. Pero, como digo, estamos en el siglo XVII, un tiempo prodigioso. Así que la policía investigó y encontró un lugar que correspondía a la descripción exacta que había hecho William Lilly. Así que cuando los alguaciles acudieron allí con nuestro protagonista, encontraron a un hombre que encajaba perfectamente con el retrato que él había establecido astrológicamente. Y este retrato, hay que decirlo, incorporaba algunas marcas corporales muy específicas. En el registro de su casa encontraron todos los objetos que habían sido robados en el hogar de William Lilly, así que el ladrón fue detenido. ¿Alguien puede dudar ahora del talento de William Lilly? En los últimos años de su vida, nuestro protagonista consiguió una licencia para ejercer la medicina. Siguió en esto la práctica de aunar medicina y astrología, algo que era bastante común en la época. Esto mismo es lo que hizo famosos a personajes como Nicholas Culpeper y el famoso Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus. William Lilly, el protagonista de este relato, falleció a los 79 años de edad. Y para aquellos que quieran profundizar en la astrología clásica, recomiendo leer su obra, empaparse del genio de un personaje como no ha habido otro igual. Un hombre que aconsejaba a los estudiantes de astrología de la siguiente manera: en tu práctica, sé humanitario, cortés, familiar con todos, fácil de acceder. Sé modesto, dialogante con los sabios, cívico, sobrio, no codicies riquezas. Estudia mucho para que puedas ser singular en el arte. No seas extravagante ni deseoso de saberlo todo. No traiciones los secretos de nadie. Enseña a todos los hombres a vivir bien y sé un buen ejemplo tú mismo. Ojalá todos sigamos el ejemplo de este hombre sabio y honrado, William Lilly, un genio, un maestro. Y a ti que me escuchas, gracias por tu atención.